Buenas noches, estamos desde el balcón número 60 programas. Así que bienvenidos a todos, porque me olvidé de cargar el tablet, pero después lo compartiremos. Si ustedes están viendo, lo pueden compartirlo ustedes, por favor, en todos los grupos, en el grupo de nuestra iglesia Compártelo y a donde lo desean. Aquí está el hermano Esteban y hoy vamos a estar estudiando Juan, capítulo 4. En su Facebook. ¿Está bien o viene con girado? Está bien. Está bien, bueno. Pueden compartirlo en sus grupos, por favor. Y estamos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, desde el versículo 43. Para quien no lo sepa, este es un programa de estudio bíblico, de estudio consecutivo de las Escrituras, versículo por versículo. Estamos ya en el capítulo 4 y 5, vamos a ver hoy de Juan, pedazos del 4, el final del 4 y el inicio del 5 o del quinto. Y hemos estudiado, le digo esto para que si a alguno le interesa pueda ir a ver los programas viejos para ver cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo estás, amado? Bien, hermano, expectante de ver qué nos va a seguir tocando, porque realmente el relato que estuvimos de Juan 4 fue extasiante, ¿no? Apasionante, y la verdad que todo el tema con la samaritana, la evangelización, cómo nos fuimos a la gran comisión, cómo vimos las estrategias del Señor Jesús, de Dios hecho hombre. Amén. O sea, estas cosas que al final dices, ¡puah! ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo siguiente? Porque ya me estás dejando aquí con una expectativa de ti que me va a explotar el cerebro, porque ¿qué es lo que vas a hacer otra vez, Señor? Amén, amén. ¿Y qué es lo que el Señor quiere, Dios el Padre quiere comunicarnos en su palabra, habiendo permitido que el Espíritu Santo nos cuente todas estas cosas del Hijo? Vemos la perfecta Trinidad y el apóstol Juan, que nos cuenta, después de algunos años, nos relata lo que sucedió. Y vamos a ver hoy, al finalizar el capítulo 4, que hay un propósito, porque habla de señales que Jesús hizo en medio de un montón de milagros que hacía. Sí. Entonces Juan había estudiado y había pensado, había meditado, y obviamente el Espíritu Santo le había dado sabiduría para elegir historias que realmente él quería comunicar algo en especial. Así que vamos a estar estudiando del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 43. Hola, hermano Esteban Strack, muy buena tu música, que el Señor te bendiga desde Argentina, y saludos a todos los que nos estarán viendo. La semana pasada había muchísima gente conectada, hoy lamentablemente no tengo para compartir, pero desde luego lo compartiremos. Comparte aquí. Pero tú no estás en los grupos. De todas formas, pueden compartir ustedes en sus baquecas, en sus muros de Facebook, y que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Podemos comenzar. En la Biblia Reina Valera de 1960, el título de este pasaje es Jesús sana al hijo de un noble. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 43. Y antes de meternos en el pasaje, vamos a orar. ¿Qué tal, hermano, si tú nos guías en una oración? Sí. En tanto que el hermano ora, yo voy a estar orando con ustedes y compartiéndolo en los distintos grupos que podamos. Vamos a ver, hermanos, que el Señor quiere hablarnos por medio de su hermosa palabra. Bendito Señor Jesús, sabes cómo venimos ante tu presencia, Señor. Venimos fatigados a lo mejor del trabajo, agobiados, afligidos, muchas veces con remordimientos, otras veces, Señor, agotados al ver tanto pecado en nuestros corazones, muchas veces gozosos, Señor, para agradecerte de tu tanta bondad y misericordia y gracia. Señor, pero podemos venir ante el trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo. Qué hermoso es estar en tu presencia para suplicarte, para invocarte, para clamar a ti que vengas con poder y nos bendigas. Señor, qué hermoso que no tenemos nada de que avergonzarnos,
por amarte, por desearte, por desear tu gloria, Señor. Sin embargo, cuando no deseamos tu gloria, cuando no deseamos que tú seas exaltado, que tú seas lo principal, Señor, qué ridícula se vuelve la vida, qué vergüenza. Te pedimos, por favor, que por medio de tu palabra impactes nuestras vidas, endereces nuestras sendas, nos sigas hablando a nuestros corazones. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, creemos que tú puedes darnos dirección, que tú puedes avivarnos, que tú puedes mostrarnos más de ti. Creemos, Señor, que tu palabra es como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser. Señor, te suplicamos, por favor, que nos des entendimiento, que nos des deseo más y más de conocerte, de intimar contigo, Dios Todopoderoso. Señor, gracias por permitirnos estar aquí, por poder orar todos juntos, por poderte pedir perdón por nuestros pecados y a la vez sentir ese consuelo, ese perdón que solo tú, Jesús, puedes dar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, fiel, estable, que nunca cambias. Y gracias porque sigues salvando almas. En todos los lugares del mundo vas haciendo tu obra poderosamente, vas extendiendo tu reino en medio de todas las maquinaciones del diablo y de todos sus instrumentos. Tú vas alcanzando almas, tú vas plantando iglesias, tú vas metiendo el evangelio en lugares donde parecían imposibles. Tú vas transformando personas de las cuales nadie tenía esperanza de que tú ibas a hacer una obra allí. Gracias, Señor, por ser el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios santo, el Dios glorioso. Gracias, Señor, por todos los hermanos que ahora están unidos, orando, todos juntos. Gracias, Dios, porque tú das hambre y sed de tu palabra a las personas, porque tú haces avivamiento en los corazones, porque tú despiertas a las personas, porque tú resucitas a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, esclavos del diablo. Gracias porque tú los libras con el poder del Evangelio. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que por medio de tu palabra ilumines aquellas cosas que aún están a oscuras en nuestros entendimientos o corazones y que podamos venir a ti a arrepentirnos. Señor, gracias por este hermoso día y por todos los hermanos que puedan ser bendecidos con estas meditaciones y estos deseos de poder hablar tu palabra, que al final sea tu palabra que siga transformando nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Brilla tú, Señor, brilla tú, y que nosotros quedemos opacos y que tú resplandezcas con poder. Jesucristo, te lo suplico, en tu nombre. Amén. Amén. Luego de haber sucedido algo extraordinario, porque muchísimas personas de los samaritanos creyeron y decían a la mujer, versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y la Biblia ahora dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Podemos pararnos aquí o quieres que continuemos? Podemos pararnos aquí, ¿no? Creo que sí. Jesús vuelve. O sea, 2 días después de que estuvo en Samaria, ¿no? Sí. Me encanta mucho cuando en la Biblia siempre habla de 2 días después, un día después. Siempre habla primero de un periodo que ha sucedido y luego avanza. Vemos como la vida de Jesús, él va avanzando hacia una dirección clara, definida,
y profetizada hacia la cruz. Y van pasando los días de 24 horas, donde el Señor Jesús siente cansancio, siente el frío de la noche, el calor del sol, pero también ve la gran necesidad, como la vio con la samaritana y todos los samaritanos, y como la vio de poder definirse quién era Él, así también ahora, 2 días después, los días van pasando y el Señor Jesús va avanzando. El Señor sabía que los campos estaban blancos para la siega, recuerden que eso era lo que decía, y fíjate, para dar un poco más de introducción, en el capítulo 4, el versículo 3 y 4, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Este era el destino. Y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria porque, como dijo a sus discípulos, alzad vuestros ojos espirituales y ved que los campos están blancos para la siega, ¿no? Tenía un propósito. Y aquí, cuando dice 2 días después, el propósito había sido cumplido. Como cada cosa que Jesús vino a hacer a este mundo, vino a cumplir cada uno de los propósitos del Padre, ¿no? 2 días después salió de allí y fue a Galilea, que en realidad era el destino desde el inicio. En este desvío también podemos ver que Dios no es inflexible, ¿no? Pero tampoco es flexible. O sea, Dios no es que actúe espontáneamente. El Señor tiene la capacidad de aparentemente salirse de su guión para seguir haciendo su voluntad. La cuestión es que era su voluntad hacer eso. Y aunque tenía que ir a cierto lugar, era voluntad suya pasar por allá. Y era necesario, decía, ¿no? Y muchas veces nosotros, ante muchas cosas, somos muy inflexibles y ante muchas otras somos muy flexibles. Y aquí podemos aprender mucho del Dios hecho hombre, como aunque tenía una dirección donde ir, el Señor arqueó y pasó por un lugar donde había mucha necesidad, ¿no? Así que vemos que el Señor, que aunque tiene planes y son muy claros, los va cumpliendo aunque haga cosas que aparentemente parece que no están en sus planes, parece que no estaban en su plan, parece que se modificó todo, que todo es muy espontáneo, pero no, Él hará su voluntad en todo lo que haga, ¿no? Aún en las cosas que parecen que en nuestra vida suceden casualmente, no creemos en la casualidad, obviamente, pero esas cosas que parecen hasta desorganizadas, incomprensibles, Dios también está en control de ellas, ¿no? Y Él va llevando adelante su decreto y su propósito. Amén. Y lo hace en un modo tan natural que a veces hasta nos sorprendemos, como se sorprendieron sus discípulos. ¿Por qué estaba hablando con una mujer en un pozo? ¿Por qué estaba hablando con una samaritana? ¿No? Le fueron a traer comida, come. No, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. La comida es que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Nada improvisado, nada dejado al azar, todo perfectamente calculado. Todo fríamente calculado, decía el Chapulín Colorado, ¿no? Bueno, Jesús todo perfectamente calculado, hasta el mínimo detalle, aún dejado en un modo que parezca que no está bajo su control. Amén. ¿Y qué pasó? Cuando vino a Galilea, dice, después de... versículo 45, sí, le recibieron y estaban pensando en todo lo que Jesús había hecho en la fiesta. Pero es muy interesante el 44, ¿no? Adelante, hermano. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y este versículo 44, vamos a ver que tiene una referencia se repite también en Mateo y en Marcos y en Lucas. O sea, en todos los evangelios iba a decir lo mismo. Y cómo uno puede decir, porque a veces hasta nosotros los cristianos decimos, prediqué a todo mi barrio, a mi familia, a mi casa, y es que es real, ¿no? El Señor dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, muchas veces como es fuera de lo común, ¿no? Que una persona que has visto toda la vida ahora pueda estar predicando, ahora de testimonio, la gente como que no cree. Y muchas veces la gente hace como hacer un tipo de estrategia, ¿no? Traer gente de fuera, misioneros de fuera, ¿no? Porque como no me creen a mí, a lo mejor te creen a ti, ¿no? Pero no, el Señor realmente cuando dice esto, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. En
En otro momento decían, por ejemplo, no es este el hijo del carpintero, Sí, no es este el Galileo, ¿no? O sea, siempre tentaban, sí. es normal, lo que dijo Jesús es tratar de rebajar al que conocemos, ¿no? Pero Eh, Dios permite esa reacción. Porque los samaritanos simplemente podrían haber dicho, no es esto un judío, y lo habrían desechado así. ujú, Sin embargo, el Señor permite estas reacciones en las personas para sus planes soberanos, ¿no? En muchos casos cuando nos puedan decir, pero tú no eras esa persona que antes vivía de esta forma, o que era así o asá, y uno puede decir, sí, y es verdad, pero ahora Cristo me ha transformado. Y aún así verás que no hay casi interés, ¿no? Muchas veces el Señor permite eso, que realmente no nos tengan honra en los lugares donde hemos nacido, en los lugares donde nos hemos crecido y desarrollado, ¿no? Muchas veces el Señor manda al Gadareno y lo manda a casa, porque sabe que el Señor lo va a poder usar en medio de toda esa gente, de su propia tierra. Así que vemos aquí también el plan soberano de Dios. y esto también nos habla de la insensibilidad de la raza humana delante de la obra de Dios, digámoslo así. La imposibilidad, que nosotros lo sabemos, es una de los 5 puntos del tulip, ¿no? La imposibilidad del hombre de poder ver a Dios, porque tenían a Jesús. Porque tú dices, bueno, nosotros, claro, me pueden decir, Mirko, mira, ¿quién eras tú? ¿Quién eres tú? Mira tus errores. Pero aquí tenían a Dios mismo hecho carne y aún así no lo consideraban como debían de considerarlo. Bueno, se estaba cumpliendo lo que había dicho Isaías 53, ¿no? ¿Ok? Le veremos, pero sin hermosura, ¿no? No hay atractivo en él, ¿ok? Pero también nos demuestra cómo el hombre, aún delante de Dios mismo, es incapaz, naturalmente, de ver la gloria de Dios. Y esta semana yo estaba hablando del vacío, ¿no? Y cómo el vacío en el corazón del hombre, dice en eso en su corazón, no hay Dios, es un reflejo de la imposibilidad natural del hombre de poder ver la gloria de Dios. Y Pablo también dice que para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, ¿no? El Dios de este mundo cegó el entendimiento, ¿no? De los incrédulos. Acá lo vemos claramente. ¿En qué otro lugar de la Biblia lo vemos tan claramente? En muchos lugares, pero siempre cuando delante de Jesús no se dan cuenta que aquí está Dios, Dios mismo. Entonces déjame decirte que si no fuera por la gracia de Dios, tú jamás podrías haber creído en Él. Así es. No podrías ni verle. Sería como intentar ver un espíritu, un fantasma. No se puede, ¿no? Con los ojos físicos. Bueno, alguien que no ha renacido espiritualmente no puede ver el reino de Dios. Y esto también es lo que había dicho en los capítulos anteriores, cuando hablaba con Nicodemo, ¿no? Así Cuando es. habla con Nicodemo le dice, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar, le dice, ¿te acuerdas que lo estuvimos estudiando, no? Esta enseñanza que está hablando el hermano Esteban, que está hablando el versículo 44, nos demuestra una vez más que aun si Dios mismo viniera esta noche a tu casa y golpeara la puerta y tú le dieras de comer, si no fuera por su gracia, que te hiciera caer las escamas de los ojos espirituales, no le podrías reconocer. Es lo que pasó con los discípulos que caminaban a Emaús también, ¿no? Caminando a Emaús, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no ardía en nuestro pecho el corazón, no? Es que la revelación de Dios es siempre conforme a su gracia. Y entonces creo que esto también nos sirve, hermanos y hermanas, para enseñar estas verdades bíblicas, ¿no? Totalmente. Vemos que el ser humano no puede, pero también no quiere. Esas dos imposibilidades el Señor Jesús trata en todos los evangelios, ¿no? Especialmente también en el Evangelio de Juan. Vemos que el Señor habla con gente que no quiere, pero además de no querer, porque odian a Cristo, están totalmente imposibilitados por su pecado, ¿no? Así que vemos estas dos realidades. Y lo vemos aquí en el versículo 44. Y vamos a ver cómo sigue. Y dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, Caná.
donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo está enfermo. Y vemos esto como el Señor volvió a esa tierra donde muchos no creyeron, o sea, muy pocos. ¿Y qué dijo? Que mejor, menos excusa tendrían, ¿no? Que la misma Sodoma y Gomorra. Porque en Sodoma y Gomorra no se hizo ningún milagro. Sin embargo, aquí sí. Y mucha gente no creía, ¿no? Y menos excusa tendrían. Y el Señor sigue. Y ahora en medio de todo esto, ¿cómo permite que en medio de todos los judíos que esperaban al Mesías, viene aquí una escena preciosa, ¿no? Viene un oficial del rey de Capernaum. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. De la fiesta que venían era del capítulo 2, versículo 23, en la cual, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿no? Esta es la fiesta de la que provenía. Después se desvía para ir a Samaria porque era necesario pasar por allí, y ahora vuelve y encuentra muchas de las personas que estaban en esa fiesta, la Pascua, en Jerusalén, que habían visto muchas de las señales por las cuales muchos habían creído en él, pero evidentemente era una fe no que llevaba al nacer de nuevo, era una fe distinta, porque dice que Jesús no se fiaba de ellos, ¿no? Era una fe que dependía de los milagros, era una fe que dependía de un sentimiento afectado por las milagrosas, pero no una fe fundamentada y totalmente objetiva en la persona de Jesucristo, que a la vez podía verse subjetivamente desde una transformación interna del corazón. Y es por eso que vemos que Jesucristo era deshonrado, no fue honrado como en Samaria, que fue creído, escuchado, amado, deseado. Fue totalmente contrario a esto, fue deshonrado, tal y como el Señor lo decía en el versículo 44, ¿no? Que el profeta no era honrado en su propia tierra. Así es. Y vemos la deshonra de Dios en el pueblo judío, pero también podemos ver cuántas veces Jesucristo puede ser deshonrado en medio de la iglesia, cuando no lo creemos, cuando no descansamos en sus promesas, cuando no vemos que Él es suficiente y no necesitamos nada más, sino recordar constantemente la obra hermosa de Jesucristo, constantemente recordar su persona, su regreso, su poder. Porque los samaritanos reconocieron, ¿qué dijeron? Hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Cristo, Salvador del mundo, mundo, el Cristo. Fua. En cambio, estas personas que habían visto muchos de sus milagros, que estaban en la fiesta, no le habían reconocido por quién era. Habían reconocido algo en él. Uy, este hace un milagro, a ver cómo podemos aprovecharnos de él, que es lo que pasa hoy en día con mucho del Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué puedo obtener yo de Cristo? Pero en un modo equivocado. No en la sanidad del alma, sino en una sanidad física, una sanidad económica, una sanidad que tiene que ver con egoísmo, que tiene que ver con una visión distinta de lo que es Jesús, el Salvador. Que por supuesto Dios puede proveer las otras cosas, pero no era ese el objetivo de la venida del Mesías. Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Sí, amado, dime. Sí, que vemos como realmente estaban muy endurecidos, ¿no? Y ya está dicho, y Jesús lo volvió a repetir. Hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. O sea, realmente era gente muy, muy, muy endurecida y muy, muy idólatra, pese a que tenían la Torá, pese a que eran cumplidores aparentemente de la ley, pero estaban absolutamente duros de corazón, ¿no? Y así les decía Esteban a los fariseos en la sinagoga, ¿no? Duros de corazón, que resistís al Espíritu Santo, ¿no? Y vemos aquí que la salvación es una obra soberana de Dios. Sigue el texto. Ahora vamos a entrar en el segundo. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, presenta 7 señales que el evangelista las dice. La primera fue el convertir el agua en vino. Sí. Y la segunda es la que vamos a estudiar o ver ahora.
Este evangelio presenta 7 señales, pero también nos muestra muchos otros milagros. Pero en algún modo, por algo que deberíamos de estudiar bien, usa 7 señales particulares y las señala. Dice, esta, ya habló de la primera señal y ahora va a hablar de la segunda. Y también uno puede estudiar que hay 37 milagros bajo estos distintos encabezamientos en este libro. 37 milagros que Juan el apóstol nos presenta. Entonces ahora vamos a ver lo que nos va a contar el hermano aquí. Estamos en el capítulo 4, el versículo 46. Esta va a ser la segunda señal. De hecho, el versículo 54 va a decir, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Está bien? Segunda señal. Adelante, amado. Dice que aquí dice que después de el Señor Jesús, bueno, nuevamente Juan define movimientos estratégicos de Jesucristo, ¿no? Va mostrándonos el panorama de sus movimientos, nos muestra que no son por casualidad, siempre tiene un propósito definido. Y vemos que el propósito de Cristo en sus movimientos a lo largo de la Escritura, como Juan va inspirado por Dios y lo va definiendo, siempre vemos que son estratégicos donde Él es exaltado, ¿no? Amén. Como el Dios verdadero, como el Mesías, como el Salvador del mundo, como hombre también verdadero, y así va en una línea directa hacia la cruz del Calvario. Y así nos encontramos con uno de sus movimientos gloriosos. En este caso vemos que hacia Jesucristo viene ni más ni menos que un oficial del rey. Vemos que la segunda vez que se encuentra con una persona, más atrás, fue que el Señor Jesús fue al pozo a ver a la samaritana. Mucho más atrás vemos que Nicodemo fue a Jesucristo. Mucho más atrás vemos que es Dios que se hace hombre y viene al mundo. Ahora aquí, digamos que en este momento es un oficial del rey que va al Señor Jesús. Un hombre que podía ser muy prepotente, un hombre que era superior seguramente a muchos, por su mando, su responsabilidad, su posición en la sociedad, ¿no? Un oficial del rey. Claro, aquí podríamos mirar, bueno, ¿y qué rey? Israel no tenía rey, aparentemente es Jesucristo, así fue crucificado el rey de los judíos, de los verdaderos, porque los falsos lo despreciaron. ¿Qué rey? ¿De qué oficial? Pues podría ser el rey Herodes, podría ser, porque era el que realmente era llamado rey en estas épocas, ¿no? Vamos pudiendo seguir, vemos que el caso de este hombre por el cual iba al Señor Jesucristo, estamos en Juan 4:46, es que su hijo estaba enfermo. El Señor Jesús tuvo que permitir que se enfermara el hijo del oficial. Tuvo que permitirlo. Vamos a ver aquí que la enfermedad ahora forma parte de un punto estratégico del Señor Jesucristo en su plan. ¿Y qué pasa? Dice que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Nuevamente aquí el Señor, en su control del tiempo absoluto, ni llega tarde, ni llega temprano, llega al punto. El hijo del oficial estaba a punto de morir. Seguramente que el hombre oficial no estaba tan desesperado cuando el hijo simplemente tenía un poquito de tos. No estaba muy desesperado a lo mejor cuando le dolía un poco la cabeza. Empezó la desesperación y la búsqueda de Jesucristo de forma urgente cuando ya estaba a punto de morir. Es cuando este hombre vio que el imperio romano no podía ayudarle, que todo su dinero no podía ayudarle, que los judíos a los cuales a lo mejor hacía favores a cambio de información, de ventaja en la sociedad judía, tampoco podía ayudarle, pero ese hombre, ese nazareno, ese hombre con sandalias y túnica, que iba con discípulos, pescadores, gente de todo tipo, ese hombre que nació en Belén, sí, ese hombre tan sencillo, tan humilde, solo él en toda la faz de la tierra podía ayudarle. Amén. Y no la espada, y no los caballos, y no los ejércitos del oficial del rey. Y No, probablemente era un gentil, ¿no? Aparentemente. yo creo que era un romano. O sea, era gentil. Entonces aquí también vemos que se va cumpliendo lo de que
el profeta en tierra honra su propia tierra, ¿no? Sí, una vez más. Se presenta en su lugar, porque era la región en la que él había crecido, Jesús, no nacido, pero sí crecido, el Nazareno, ahí toda esa zona digamos, del norte de Israel, para los que conocen, ¿no? Toda la zona esa, y él ahora va a empezar un ministerio que dura más o menos, si se mira los otros 3 capítulos, 16 meses que va a estar en Galilea. Pero en este evangelio vemos solo 2 milagros que hace allí. En los otros 3 evangelios, los sinópticos, se ve todo lo que él hace allí, ¿no? No por nada Juan pone aquí un gentil, probablemente, aunque no dice que es gentil, pero sí vemos que los que lo debían reconocer no lo reconocen como deberían reconocerlo. Y aquel que poco sospechoso para reconocerlo es él que ve en Jesucristo a quien debería de ver, ¿no? Sí. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Qué tierno, ¿no? El Señor. Ahí ve el Señor Jesús la gran debilidad de los hombres, que necesitamos siempre estar dopados por cosas sobrenaturales, cosas que nos impacten, ¿no? Y tantas veces es necesario y Dios lo usa para creer, para fortalecer esto que tenemos dentro, este don que Dios nos ha dado por el poder de su Santo Espíritu, por su gracia. Necesitamos a veces sí ver señales, ver que Dios hace algo poderoso, a veces nos lleva hasta el extremo, ¿no? Donde estamos a punto de desfallecer, y aquí el Señor, pues en este punto define, si no hay señales, si no hay prodigios, no creéis, ¿no? El oficial del rey, aún así, sigue diciendo, Señor, desciende. Pero es muy hermoso porque aquí vemos que en este momento ya hay una confesión, ya le dice Señor. ¡Wow! O sea, ha llegado desesperado y está a punto de morir y él llega. El Señor define, tú realmente necesitas ver para creer en mí, has venido por interés propio, tu hijo es lo único que te interesa. Y este hombre se reafirma, aquí ocurre el milagro, Señor. Le trata de Señor. Aquí está viendo que no es el rey al cual él es oficial. No. Ya está viendo que este hombre no es simplemente un mero hombre, es el Señor. Tiene autoridad, tiene poder, es soberano. Aunque no tenga ejércitos físicos alrededor, aunque no va con su corona y su caballo paseando por las calles, aunque no aparentemente no es muy popular, Él es Señor y este hombre lo acaba de confesar en público. Y le dice, Señor, qué maravilloso. Señor, Curios, Adonai. Realmente es un Señor donde lo define como Dios. Uh-huh. Señor. Divinidad. Con S mayúscula. Desciende antes que mi hijo muera. Y el Señor no tiene que descender físicamente, el Señor desciende en su condescendencia, en su misericordia, en su amor, en su gracia. ¿Y qué le dice? Jesús le dijo esto, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Espera, hermano, porque esto es glorioso. Esto es glorioso. Porque justamente antes había dicho en el versículo 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahí está el error. Ahí está tu error. Las personas centran o fundamentan su fe en un manantial equivocado. Muchos cristianos viven así y por eso están raquíticos, muertos de hambre en su fe. Porque no fundamentan su fe en la palabra de Dios, que es la fuente verdadera de la fe, ¿no? ¿No es así? Total. Sino que la fundamentan en sus experiencias espirituales. Ahí está el problema. Que existen, por supuesto que sí. Yo más que ninguno puedo decirlo. Cantando como un loco por las montañas, teniendo chucho de frío cuando viene la cena del Señor, teniendo experiencias místicas, no raras, no se preocupen, pero espirituales, existen. Amén. Pero no pueden ser tu manantial para tu fe. ¿Entiendes? Y aquí Jesús lo demuestra. Jesús no baja, no hace un show, simplemente su palabra.
y este siervo del rey crea la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿dónde fundamentas tus experiencias espirituales? ¿Dónde fundamentas tu fe? ¿La fundamentas en tus experiencias pasajeras o la fundamentas en la palabra de Dios? Si la estás fundamentando en los milagros que ves o escuchas, estás fundamentándola en un lugar falso. Por supuesto que eso existe, pero el manantial de la fe es la palabra de Dios. Dice en Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Estamos hablando de la fe de los redimidos, de los renacidos. No la fe que salva, sino la fe que va transformando la vida del cristiano. Esa viene de la palabra de Dios. Si tú la estás fundamentando en tus experiencias pasajeras, te equivocas. Aquí es lo que está enseñando Jesús. La tiene que fundamentar en su palabra. Es su palabra que va haciendo los milagros. Aquí hace un milagro, por supuesto, pero hace milagros cada día en nuestra vida, porque es milagroso que podamos luchar con el pecado y vencerlo. Es milagroso que podamos vivir una vida contra corriente, contra tendencia. ¿Dónde podemos acrecentar nuestra fe, los renacidos? En la palabra de Dios. Amén. Esto quería decirlo, hermano, porque creo que en el texto está claro Sí, el objetivo, ¿no? Si no viere señal y prodigio no creeréis. Pero Jesús les enseña que deben de creer a su palabra primeramente. Si creemos en su palabra es la que modifica, es la que da vida a los muertos, es la que va santificando a los renacidos, es la que va... El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Amén, amén. Allí debe estar tu fe. Allí debe estar radicada como manantial, como fuente, a donde ir a levantar esas aguas. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y se fue. Cuando el hombre creyó la palabra que Jesús y se fue. Se fue creyendo. Amén. Amén. La sola palabra de Jesús era poderosa para curar a distancia. Caná y Capernaum estaban más o menos a 25 kilómetros de distancia entre sí. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron noticias nuevas, buenas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¡Qué hermoso! Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Analicémosla, amado, analicémosla. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Pues nuevamente vemos que es una señal donde sí es una de las más importantes, ¿no? Que ensalzan el Evangelio de Juan, ya que hay muchas, ¿no? Me has dicho 35. Vemos porque una vez más exalta la palabra, ¿no? Exalta la eficacia del verbo. Amén. Y esto es como vemos que empieza el Evangelio de Juan, ¿no? El verbo de Dios. Dios hecho hombre. El verbo está con Dios, ¿no? El poder de la palabra de la palabra. Claro. Y aquí vemos, o sea, la centralidad de la palabra de Dios. En italiano viene traducido, en vez de verbo se usa la palabra parola, que significa palabra. Entonces sería, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esto para que se entienda, ¿no? Porque hablamos del verbo, que está muy bien traducido, pero la palabra de Dios, y ahora vemos la palabra hecha carne. Bueno, otra versión dice logos. El logos, la acción, ¿no? Tiene mucho más profundidad aún el logos, ¿no? Exacto, ¿no? Pero sí, acá están levantando a la palabra, que es Jesús mismo, ¿no? Sí. Y vemos como la actitud de este hombre, realmente cuando él, o sea, cree, y ya desde un principio le dice Señor, pero tiene un proceso, ¿no? O sea, la primera etapa del proceso podemos verla en la necesidad de Jesucristo. Hay una necesidad. Una persona está a punto de morir. Estaba a punto de morir, dice la palabra. O sea, Dios en su estrategia ya estaba permitiendo esta necesidad, esta gran necesidad.
esta necesidad que al final solucionar esta necesidad en sí no iba a salvar a nadie. O sea, tú puedes tener una necesidad económica, puedes tener una necesidad en la salud, puedes tener una necesidad de que se arregle tu matrimonio, cualquier cosa, pero esto no te va a salvar. Esto puede ser un medio que Dios use para llevarte a sus pies. Y Él te puede traer a sus pies y aún así puede el Señor ayudarte en lo otro, ¿no? En este caso vemos como el Señor trata este tema sin ningún problema. Trata este tema que parece que no tengan ni preocupación. Dice, bueno, ok, vete. Pero el Señor quiere tener que tenga muy claro esta gente en la cabeza. No quiere que la gente se centre tanto en, mi hijo está a punto de morir. No. Quiere realmente que se centre en que Él es el Señor. Amén. Y que Él tiene el poder de la palabra. Y se lo hace un oficial, un hombre que daba órdenes, un hombre que también sabía que su palabra tenía peso. Como veríamos más adelante Cornelio, ¿no? Uh-huh. El centurión. Vemos que el centurión, pues, él claramente, no sé si porque ya escuchó esto y él también fue, pero él fue a caballo y le dijo, no hace falta ni que vengas a tu casa, si tú dices, sea sano, será sano en esta hora. Uh-huh. Y el Señor se maravilló porque no había visto aún en Israel tanta fe, ¿no? Mateo 8 vemos eso, ¿no? Mateo 8. Entonces, vemos nuevamente que el Señor permite todo esto para que quede algo una vez más claro. Él es el Señor de señores y Él es la palabra poderosa que es eficaz, que efectúa, que es viva. Amén. Y poderosa. Una cosa que yo quiero notar, porque muchas veces los cristianos, ahora estamos haciendo un grupo de lectura, y al menos a mí me pasaba hace años, que muchas veces cuando leía los milagros de Jesús, no sé por qué, tendía a pensar que todos los que Jesús hacía milagros eran salvados espiritualmente. Y eso es falso. Muchas de las personas que fueron depositarios, que recibieron milagros de Jesús, no fueron salvados espiritualmente. Y la Biblia es clara. Cuando así es, lo dice. Y cuando no, también lo pone en claro. Ahora, en este caso, este milagro físico sirvió para que ellos creyeran. ¿Está bien? Pero en realidad vemos que el Padre creyó a la palabra, aún antes de haber visto el milagro, ¿no? De haber visto el resultado del milagro, ¿no? Entonces, es importante cuando ustedes lean como cristianos la Biblia, no siempre a quienes Jesús le hace el milagro. Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de los 10 leprosos? Solo uno vuelve. Y se postró. Los otros 9 fueron sanados, pero no fueron salvados. Sus almas no fueron salvadas. Probablemente están en el infierno ahora. En cambio, aquel nació de nuevo y volvió y se postró. Entonces, atención, volvemos a lo mismo que decíamos antes. Dios obra en las vidas. Puede obrar en la vida de cualquiera. De hecho, está en control de cualquier vida, incrédulos o renacidos. Aún así, el hecho de que Dios haga favores en su gracia a ciertas personas no significa que hayan nacido de nuevo. ¿Está bien? En este caso, dice que el Padre entonces, versículo 53, entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Aquí sí vemos una fe salvífica. No como la fe que tenía en el capítulo 2, de la cual Jesús no se fiaba en ninguno de ellos, sino una fe similar, una fe donada por Dios en su gracia, a las que tuvieron los samaritanos, ¿no? Muchos comían del pan, ¿no? Que el Señor había multiplicado y así lo seguían, pero el Señor ya dijo por qué lo seguían. Claro. Porque querían comer más y más, ¿no? Uh-huh. O sea, es verdad lo que dice, hermano. ¿Y cuánta gente realmente ha recibido un milagro, ¿no? Y aún así siguen siguiendo a Jesús por milagros. Uh-huh. Y eso a veces crea mucha confusión, ¿no? En muchos lugares. Porque de nuevo, lo que decías tú, hay una idea equivocada de que hay que ir a buscar a Jesús. O quién es Jesús. O para qué vino Jesús. Claro. Los samaritanos lo comprendieron. Jesús a Nicodemo se lo dijo claramente. Y también cuando estaba en la fiesta explicó, a la samaritana se lo dijo claramente. Ahí también vemos el llamado del Señor, ¿no? El llamado eficaz. Sí. Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento
del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué opinas de esto, hermano? Yo sé que en la textual, parte del relato dice que no está lo del ángel cuando desciende a las aguas. Algunos piensan que era que no era real, sino que era un mito de los judíos. Para mí es indiferente, ¿no? Porque sí, lo que queremos ver acá de nuevo es la figura de quién es Cristo y qué hace Cristo, ¿no? Yo no sé si tú quieres que lo dejemos para la próxima semana, escarbarlo mejor. Sí, mejor. Con calma, porque creo que hoy tuvimos mucho podemos concluir sobre la otra historia, y esta próxima semana nos metemos, ¿no? Tuvimos mucho y podemos concluir la historia de la segunda señal. Yo creo que cogiendo un paralelismo, ¿no? A esto de que el Señor Jesús dijo, tu hijo vive, ¿no? Sí. Vemos cómo Jesús le dijo a este oficial, ve, tu hijo vive. Y luego el oficial se acordó, tu hijo vive. O sea, él no se acordó, ve, tu hijo vive, porque él ya había obedecido, ya fue. Él solo tenía que recordar lo que ya estaba viendo. Tu hijo vive. Él ya había ido, ve. Ya había creído, dice, y que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y yo pienso que muchas veces, o sea, no creemos, pero tampoco vamos. O sea, el Señor muchas veces te dice, ve, yo estoy contigo, vamos. Y no vamos. O decimos que creemos, no vamos, o vamos sin creer. Y muchas veces nuestra fe escasea por un lado o por el otro, ¿no? Porque lo confundimos mucho con activismo, vamos, hacemos, deshacemos, nos movemos, pero no con el objetivo de lo que ha dicho Jesucristo, de su fidelidad, de quién es Él, ¿no? Con la confianza puesta en Él, en su palabra, ¿no? O muchas veces en teoría, creemos en lo que Él ha dicho, decimos confiar, pero no vamos. Entonces, dile tú a este hombre, si no hubiera creído al Señor y hubiera ido, seguramente no habría visto nada. Y si hubiera creído pero no hubiera ido, nunca habría visto la obra del Señor. Entonces vemos que cuando el Señor entrega el don de la fe, es un don completo, no a trocitos. Amén. No te da solamente el creer sin el obrar, ni te da el obrar sin el creer. La fe es el don de Dios que es completo. Te permite, te activa, te impulsa, te capacita de creer en Cristo, apoderarte de la justicia divina, de forma que eres justificado al creer, descansar, confiar en la obra redentora de Cristo Jesús, y a la vez no se queda ahí la cosa, te permite andar hasta llegar a la gloria celestial. La fe, creer en lo que no vemos, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como este hombre. O sea, él salió y llegó al otro día, ¿eh? O sea, estuvo para la poder ver realmente al hijo. La convicción de lo que no se ve, la certeza. Hay certeza. Pero no certeza porque yo me lo invento y yo digo, no, el Señor hace la obra, amén, me lo creo, ya. No. Es lo que Él dice en su palabra. No es un autoconvencimiento. No es un existe mucho el autoconvencimiento en la fe cristiana evangélica. Hay gente que se autoconvence y claro, luego viene la frustración. No, Dios me ha frustrado. Hay gente que no lo dice, pero actúa frustradamente contra Dios porque ellos se autoconvencieron de algo que Dios nunca les dijo en su palabra. Se rebelan contra Dios. Y se rebelan. Y ya, Dios, ya no leo tanto la palabra porque tal, ya no voy a la iglesia porque tú me dijiste esto y no fue. Bueno, pero ¿te lo dijo realmente Dios? Ese es el caso. Dios jamás Dios te va a frustrar. Jamás. Porque Él es fiel. Él va a frustrar tus planes, Él va a frustrar tus ídolos, pero Él como persona divina que es, nunca frustrará a ninguno de sus hijos. Amén. Todo el que confía en Él, dice la palabra en el Salmo, jamás será avergonzado. Jamás. Él no te puede frustrar. Tu opinión,
tu autoconvencimiento, tu inteligencia en la que tú te crees sabio y experimentado en lo espiritual, todo eso puede deshacerse, como se deshace el plástico ante el fuego o la cera ante el sol. Eso sí, pero el Señor en su palabra jamás te va a frustrar si tú descansas en Él, confías en Él. Es imposible, porque Él es fiel, fiel a sí mismo. Amén. Así que vemos algo hermoso, la naturaleza de la fe, del don de la fe en este oficial, cómo realmente envuelve a la persona y cómo Dios prepara todo un escenario para entregar su regalo. Vemos que el don de la fe, muchas veces antes de llegar a tener la fe, el Señor ya ha preparado todo el proceso hasta llegar a tener la fe. No, pero es que yo nací teniendo ya fe. Eso es mentira. Nosotros nacemos siendo incrédulos, odiando a Dios, sin querer saber nada de Él. Sí, podemos nacer en un ambiente religioso, evangélico, y tener una cercanía a lo religiosamente correcto, pero aún así será siendo hueco. El ser humano necesita la regeneración poderosa del Espíritu Santo y que se le dé el don de la fe, porque no nacemos con ese don. Se nos es necesario obtenerlo de parte de Dios, que nos lo dé. Así que si no tienes fe, si ves que tu fe es una fe religiosa, que escasea, que realmente no tiene fundamentos, porque no son bíblicos, sino solamente son experiencias, mira este relato y empieza a hablar a Jesucristo de Señor. Pon a Jesucristo donde tiene que estar, el Señor, el Rey, el Soberano, digno de que lo obedezcamos, de que lo deseemos, de que le creamos a su palabra. Amén. Y de hecho la fe de este hombre al final no se basa en el hecho en sí, porque dice en el versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. O sea, se basa en la palabra de Jesús, se basa en creer en la palabra de Jesús. Se acordaba esos creyó labios. Él con toda su casa. Esos labios cómo se movieron. Y tanto habrá hablado de lo que Jesús fue para él que toda su casa creyó. Creyeron en Jesús, ¿no? Dios usó este milagro, pero no fue el milagro, fue la palabra la que cambió esa familia. Fue la palabra de Jesús. O sea, el milagro no fue la sanidad del niño. El milagro fue que el Señor con su palabra los salvara a todos. Amén. O sea, la salud del niño. Ese niño iba a morir. No sé cuándo, pero iba a morir. Un día u otro ese chico iba a morir otra vez. Bueno, no había muerto, pero iba a morir algún día. Y a lo mejor esa fiebre que lo dejó en ese momento lo iba a agarrar 20 años después. O 30. Pero ya iba a morir sabiendo que un día el Dios Todopoderoso se humanó y iba a salvar a esta gente que era romana también. Esto es maravilloso, ¿verdad? Yo me puedo ir a dormir pensando en los milagros que he visto en este día. Cosas que el Señor me ha choqueado haciendo cosas que no eran dentro de lo común. Pero sin embargo yo no puedo poner todo eso allí, en lo alto. Yo tengo que seguir mirando que por su palabra yo he sido salvo del infierno. Mi pecado ha sido perdonado. Soy aceptado ante el Padre. Tengo vida eterna. Y el milagro simplemente será una caricia que me haga recordar lo muy grande que es Dios. Lo muy soberano y poderoso y amoroso y lleno de gracia y fidelidad y misericordioso que es Dios. Pero al final vemos que los milagros están ahí para darnos un entendimiento más hermoso de quién es Él, pero la palabra está para definirnos su carácter, su plan soberano, su obra poderosa en la cruz, cómo Él redimió, cómo Él expió el pecado de su pueblo, cómo Él ha vencido al diablo, cómo Él volverá por segunda vez, cómo Él salva. Y todo esto vemos que se centraliza en la persona de Jesucristo. Amén. El milagro muchas veces se centraliza en otra persona que no es Cristo, o se centraliza simplemente en lo sobrenatural. Ignoramos quién está detrás de todo ello, ¿no? Porque somos así. Muchas veces, viendo el milagro, nos cautiva más, porque
ha sido algo visible y palpable. Digamos que acá en este pasaje claramente vemos dos tipos de personas. Aquellos que habían ido a la fiesta habían visto, no uno, muchos milagros de Jesús, pero no le habían reconocido por quién él era. No habían conocido realmente, literalmente a Jesús. Y si vemos a este siervo del rey, ¿verdad?, que reconoce quién es Jesús. Él y su familia, que ni siquiera habían visto los milagros probablemente. Entonces ahí hay una paradoja, ¿no? En este pasaje, indudablemente lo que el apóstol Juan nos está diciendo es: no es tanto importante ver lo que hizo Dios en los milagros que puede hacer, sino reconocer quién es Él para que haga el milagro verdadero. Hay un contraste entre milagros físicos y espirituales, y hay un contraste entre gente que vio y estaba, digamos, ansiosa de ver cosas sobrenaturales, pero por verlas y nada más, y entre aquellos que realmente creen quién es Jesús, le conocen a Él a través de sus milagros, ¿no? Y es lo que sucede. La familia no vio los milagros. Bueno, lo experimentó en su hijo, pero no vieron todos los milagros que habían visto la gente de Caná en la fiesta en Jerusalén. En cambio, hay dos actitudes distintas, dadas por la gracia de Dios. Aquí lo vemos claramente, ¿no? Tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea. Este hombre seguramente habló de Cristo. Amén. Mucho. Amén. O sea, nos recuerda a Hechos 16. Yo creo que también Carcelero. va a Cristo porque ya había escuchado de él, ¿no? Y le llama Señor. O sea, había visto la gran autoridad de Cristo. Realmente. Porque en el versículo es un 47 milagro, dice o sea, que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea, o sea, lo estaba esperando. Claro. Lo estaba esperando. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Solamente oraba a Jehová, este hombre. Estaba suplicando: ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a llegar este hombre? No, que alguien me diga algo. Cuando llegue, avisadme, que voy el primero, corriendo. Esperemos al Señor Jesús. Esperemos a su palabra. ¿Cuántos van el domingo a la iglesia o abren sus Biblias con el deseo de que Dios les hable? Muchas veces es como algo ya monótono, ¿no? Ir el domingo porque toca, abrir la Biblia porque toca. Pero ¿cómo la abrimos? ¿Con qué deseo la abrimos? De que Él nos hable. Para que por el poder de su palabra actuemos. Y seamos transformados. Y tengamos una óptica más gloriosa de la persona de Cristo. Y le conozcamos mejor a Él. Conocerle mejor a Él no puede dejarte indiferente. Amén. Un verdadero conocimiento de Cristo transforma. Amén. Podríamos decir que es el único conocimiento verdadero de un ser que transforma. Somos transformados, los renacidos, a su imagen, dice la Escritura, ¿no? Y todo lo contrario, o sea, digamos que si no hay la disposición y el deseo de abrir la palabra para que Él te hable, o de ir el domingo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, y la actitud, la motivación no es sana ni bíblica, no vas a ser transformado, vas a estar deformado. Irás deformándote, te saldrá joroba, tus manos empezarán a retorcer y vas a quedar siendo un cristiano debilucho que en vez de reflejar la luz del Señor está reflejando la pecaminosidad y la miseria que Cristo sufrió, pero que tantas veces podemos llegar a reflejar, ¿no? Amén. Y eso... El Evangelio genera porque Dios nos da la vida, ¿no? El pecado degenera como una enfermedad degenerativa, ¿no? El pecado transforma en degenerados, aunque sea una palabra fuerte, degenerados, desnaturalizados. La Biblia lo dice en Romanos 1. Así Pero el es. Evangelio regenera la vida, ¿no? Amén. Hay dos polos opuestos en esto. Amén. Y así este hombre, el oficial del rey, pudo llevar la palabra de Dios a su propia casa, definiendo a la persona de Jesucristo y diciéndoles que por su palabra se puede ser salvo, seguramente. Y todos creyeron. Gloria al Señor. Hermanos y hermanas, esto ha sido todo por hoy. Vamos a orar, vamos a leer un pasaje final. Muchos lo verán luego. Entonces, si lo miras luego, puedes poner tus preguntas, tus testimonios allá abajo, si quieres compartir algo.
lo estaré compartiendo como hacía otras veces. Esta vez lo voy a hacer después del programa por problemas técnicos que hemos tenido, pero pueden escribir, nosotros lo vemos. El grupo de nuestra iglesia es en Facebook, Iglesia ABC Suiza. Si no, mi Facebook personal, Mirko Chiesa o Chiesa. Esteban del Único Rey se llama así. No es tu nombre, pero es el nombre del Facebook. Y bueno, aquí estamos para servirles. Amén. Y ojalá que Dios quiera usar esta simplicidad, para tocar tu vida, tu corazón. Y si Dios lo usó para bendecirte de algún modo, escríbelo, que también es de ánimo y coraje para nosotros. Vamos a orar y después podemos leer un pasaje de la Escritura para terminar. Habíamos prometido ir más adelante hoy, pero como vieron, de pocos versículos se puede sacar tanto jugo. Entonces mejor exprimir más todavía la mitad del limón y no empezar a exprimir dos mitades y dejar la mitad, ¿no? Sí. A exprimirla hasta el fondo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, y gracias por estas historias maravillosas que el apóstol Juan nos ha dejado, guiado por tu Espíritu Santo. Y esta segunda señal, de nuevo ahí en Galilea, la Galilea de los gentiles, que vio gran luz, Señor. Y allí vemos a tu Hijo amado en forma de hombre, hace 2000 y pico de años, llevando adelante una obra que será inarrestable, Señor. Una obra de conversión en los corazones de algunos seres humanos, conformando a tu pueblo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, Señor, salvando a personas, guiándolos al arrepentimiento y haciendo que puedan ver su gloria. Amén. No tanto en los milagros pasajeros, aunque también allí la ven claramente, pero conociéndole a Él, creyendo en su palabra, Señor. Y también lo has hecho en nuestras vidas. Has obrado en nuestros corazones, nos has hecho caer las vendas que estaban en nuestros ojos para que te veamos a ti. Sí, Señor. Por tu gracia, Señor. No hay mérito, no entendemos por qué. Y eso hace que tú seas más aún exalzado, levantado, enaltecido, Señor. Sí, Señor. Y por favor, que si hay personas que no te conocen o no han conocido a Jesús como Señor, como sí lo conoció este siervo del Rey, que tú te reveles a sus corazones, que les concedas el don de la fe a través de tu gracia, para que puedan ver al Cristo crucificado muriendo por sus pecados y creyendo en Él ser salvados, Señor. Amén. Ser salvados, Señor, para siempre, como fue salvado este hombre y su familia, porque creyeron en tu palabra, oh Dios Santo, creyeron en quien era Jesús. Que algún amigo o amiga que está escuchando en esta hora pueda ser transformado y en este momento tú le puedas quitar las vendas de los ojos, Señor, y lo llames a ti, lo llames con tu voz irresistible, Señor, para salvación eterna. Oh Señor, danos este gozo si tú lo deseas, Padre. Y gracias por tu palabra y gracias por el tiempo juntos, Señor. Sí, y ahora Señor. guíanos en la clausura de este programa, Señor. Amén. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. ¿Tienes un texto, amado? Sí, brutal. Sería Sería 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 31. 1 Corintios 1, del 18 al 31. Solemos terminar con un pasaje de la Escritura. Es un pasaje clímax. Amén. 1 Corintios 1, 18 al 31, ¿verdad? Sí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero y para los gentiles, locura. mas para los llamados, Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de es Dios. más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la ni carne, muchos poderosos, Ni muchos ni nobles. muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él Estáis vosotros en Cristo Jesús, Jesús, el cual cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación y redención. justificación. Santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, El que se gloríe, gloríese en el Señor. Buena Aleluya. semana, hermanos. Si quieren compartir esto en sus muros, es un modo de poder extender el reino también. Amén. Y es el único modo que tienen para colaborar con este ministerio. Que el Señor les bendiga. Buena semana a todos. Bendiciones en Cristo.